Hola a todos. Hoy es lunes, 4 de mayo de 2026, y nuestro querido amigo Paul Craig Roberts está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Paul. Gracias, Nima. Y déjame empezar, Paul, por lo que Donald Trump anunció ayer y por lo que ha resultado de eso. Ayer presentó el llamado Proyecto Libertad, diciendo que va a abrir el estrecho de Formosa y que todo el mundo podrá pasar por allí. Y hoy hemos sabido que al final tenemos estas dos líneas, esas dos líneas amarillas definidas por la Guardia Revolucionaria en Irán. Increíble. Van desde la parte oriental hasta la parte occidental. Y la parte oriental llega a dos puertos muy importantes en los Emiratos Árabes Unidos, Fujairah y el otro, Khor Fakkan. Esos dos puertos están justo en la parte inferior, en el lado derecho, la línea amarilla del lado derecho del mapa. Justo debajo de esa línea se ven los dos puertos importantes de los Emiratos Árabes Unidos que están siendo afectados. Y ahora mismo siguen controlando toda esa zona. Y el objetivo principal es que nadie pueda usar el estrecho de Hormuz para exportar petróleo. Da igual si es dentro del estrecho o fuera de él, no van a poder enviarlo, porque los Emiratos Árabes Unidos se salieron de la OPEP y de la OAPEC, que es, ya sabes, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo. Y también están saliendo del Consejo de Cooperación del Golfo. Así que hoy ha habido una especie de caos, porque Estados Unidos estaba intentando... Bueno, esta mañana supimos que un destructor estadounidense trató de pasar por el estrecho de Hormuz. Fue alcanzado. Se lanzaron 2 misiles balísticos contra el destructor. El destructor decidió volver a su posición anterior, a su punto de apoyo. Entonces, nadie podía pasar por el estrecho de Hormuz. Mira Fox News. Están hablando de 2 barcos estadounidenses que lograron pasar por la zona controlada por Irán y al mismo tiempo dicen que nadie estaba cruzando el estrecho de Hormuz. Eso no tiene sentido. Y el otro punto también lo informó Fox News. Y bueno, el propio CENTCOM dijo que habían alcanzado 6 o 7 lanchas rápidas en el estrecho de Hormuz. Los iraníes lo negaron. Parece que nada de eso ocurrió realmente. Pero, en fin, viendo lo que Donald Trump está intentando hacer, ¿cuál es tu interpretación de todo esto? Está fanfarroneando. Creo que está, ya sabes, en un buen lío. Todos sabemos que está en un lío. Y está intentando ocultar que lo está, y que sigue teniendo el control, que sigue siendo la figura dominante en todo esto. Por eso seguimos oyendo que Irán está completamente devastado, que no tiene marina, ni fuerza aérea, ni misiles, y así sucesivamente. Así que creo que así es como hay que entenderlo. Está intentando mantener a esa parte de su base que apoya la guerra contra Irán, a la gente que ha comprado el argumento neoconservador, como el que defendía su antiguo asesor de seguridad nacional, John Bolton, de que Irán es un estado terrorista y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, lo cual es una tontería. Y está intentando mantener a esa gente de su lado, mostrando que sigue siendo la figura dominante y que de algún modo está conteniendo su paciencia con Irán para darles una oportunidad de entrar en razón antes de acabar con su destrucción. Así es como yo interpreto la situación. Coincido con Irán en que ellos controlan esa zona y que ningún barco puede pasar por allí si los iraníes no lo permiten. No entiendo por qué Trump decide basar su postura en algo que la gente informada sabe que es imposible, que los barcos estadounidenses, la Marina estadounidense, puedan cruzar el estrecho con seguridad. Eso no es posible. Así que esa es mi opinión, Nima. Por cierto, el único petrolero que hoy ha podido pasar por el estrecho de Hormuz era un buque iraní de gas licuado, sancionado, que estaba cruzando el estrecho, pasando justo por el bloqueo de Estados Unidos. Ese fue el único petrolero que pasó hoy. Y el otro punto, Paul, es que el puerto de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, está en llamas, como comentamos,
porque fue alcanzado por algún tipo de dron o misil. ¿Cómo ves la situación de los Emiratos? Porque ellos pensaban que si salían de la OPEP o de la OAPEC, como la llaman dentro del CCG, entre los países del Golfo, iban a poder mejorar su situación económica. Pero parece que la situación está empeorando. Irán no está cediendo. Hoy Irán atacó a los Emiratos. Eso muestra la fragilidad de su posición en este momento. ¿Cómo lo interpretas tú? Bueno, no sé por qué se salieron de la OPEP. Uno podría pensar que fue para poder vender más petróleo que la OPEP, pero resulta que los países de la OPEP han aumentado su producción, al menos según las noticias. Nunca se sabe qué es verdad. Lo hicieron, un poco, pero no demasiado. No lo entiendo en absoluto. De verdad, no entiendo la existencia de esos pequeños estados-ciudad asentados sobre un mar de petróleo. No sé por qué los saudíes no los han tomado. No sé por qué los iraníes no lo hicieron hace ya mucho tiempo. Supongo que fue porque los estadounidenses los ocuparon y los convirtieron en bases navales y aéreas. Ahora que esos Emiratos petroleros del Golfo han comprendido que ya no están seguros, que Estados Unidos ha dejado de protegerlos, no sé si no acabarán haciendo un reajuste importante en la forma en que se relacionan con el mundo. Puede que decidan intentar formar parte de Arabia Saudí o incluso de Irán. No lo sé, pero diría que probablemente esos Emiratos petroleros del Golfo están dándole vueltas a la situación. Aceptaron bases navales y aéreas estadounidenses pensando que eso les daba seguridad, y ahora se dan cuenta de que esas bases no pueden protegerles y que están en una posición de pérdida. Así que, a menos que Trump e Israel consigan de algún modo tomar el control y hacerse dominantes, cosa que dudo, es probable que esos países busquen algún tipo de realineamiento. No veo cómo podrían mantenerse en la situación tan vulnerable en la que están ahora. Esto es que dijo Scott Bessent sobre las fallas del estrecho Hormuz. Los iraníes no tienen el control del estrecho. Nosotros tenemos el control absoluto del estrecho. Hemos bloqueado los barcos que entran o salen de los puertos iraníes. Su economía está en caída libre y todo el mundo dice que tienen una gran tolerancia al sufrimiento. Bueno, sus soldados no van a tener mucha tolerancia a no cobrar su sueldo. ¿Qué está intentando hacer, Paul? Porque en la otra entrevista que tuvo, comparaba a la Guardia Revolucionaria iraní con Baghdad Bob. Baghdad Bob era aquel tipo que decía que no pasaba nada, mientras los tanques, ya sabes, se movían al fondo, allí en Irak. Y ahora, ¿quién es el Baghdad Bob? Está intentando decir de todo. Dice que Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Hormuz. ¿Y eso, en qué le va a ayudar? Bueno, verás, creo que está intentando encubrir el hecho de que Estados Unidos fue derrotado, que no sabe qué hacer y que no encuentra ninguna salida que pueda presentar como una victoria. Así que afirma cosas que todo el mundo sabe que son falsas. No tenemos ningún control sobre el estrecho. Y ya sabes, interceptar barcos en alta mar no es controlar el estrecho. Lo que intenta decir es que nuestras actividades piratas, en total violación de todas las leyes conocidas, internacionales y demás, en alta mar, equivalen a controlar el estrecho. Pues no, no es así. Y además, como he dicho antes, y lo mantengo, Irán no necesita los ingresos del petróleo para librar la guerra. La verdadera cuestión es qué puede hacer con esos ingresos petroleros cuando tiene tantas sanciones. No puede comprar armas ni a Europa ni a Estados Unidos. ¿Qué van a hacer con esos ingresos del petróleo? Él dice que los van a usar para pagar, pero no tienen dinero para pagar a sus tropas, así que las tropas van a dejar de luchar por Irán. Bueno, eso no tiene sentido. Si Irán vende su petróleo, obtiene algo de divisa extranjera.
¿Qué divisa? Pues, al parecer, no pueden recibir dólares, así que obtienen moneda china. ¿Qué más? Moneda india, o lo que sea que consigan. ¿Y qué hacen con eso? No pueden gastar moneda china dentro de Irán. No pueden pagar a los soldados con yuanes, ni con rupias de Sri Lanka. Entonces, ¿qué hacen con ese dinero? Como mucho, lo guardan en las reservas del Banco Central. ¿Y con qué pagan a las tropas? Con dinero iraní. Ellos controlan el dinero iraní. El Banco Central puede crear todo el dinero iraní que necesite para pagar a las tropas. El hecho de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos no sepa eso es un nivel de estupidez que no puedo ni imaginar. Cuando yo estaba en el Tesoro, nadie era tan estúpido. Desde luego, Don Reagan, el secretario, no lo era. Así que no sé qué pensar de declaraciones que son totalmente absurdas. Y lo que acabas de mostrar, lo que dijo el secretario del Tesoro estadounidense, es simplemente absurdo. ¿Cómo se puede debatir algo que no tiene sentido? No se puede. Así que vuelvo a mi punto, Nima. Estás soltando tonterías para encubrir el hecho de que hemos fracasado en nuestro objetivo, y sabemos que no podemos mejorar lo que hemos hecho. Así que van a tener que disfrazar una victoria para poder retirarse. Creo que eso es básicamente lo que está pasando. Y ya sabes, ese tipo de estadounidenses que son súper patriotas siempre creen que tenemos enemigos. Todo el mundo es nuestro enemigo. Siempre están intentando atacarnos. Siempre tenemos que luchar contra ellos. Y siempre ganamos. Siempre los derrotamos. Derrotamos a Gaddafi, a Saddam Hussein, a Assad. Vamos a derrotar a Putin. Y ellos lo creen de verdad. Por eso caen en este tipo de encubrimientos, porque no pueden aceptar que fuimos derrotados. Son los mismos que todavía dicen, bueno, podríamos haber ganado en Vietnam, pero no nos dejaron luchar. Ese tipo de cosas. Siempre hay un mercado en Estados Unidos para las tonterías que el secretario del Tesoro estaba soltando por la boca. Paul, has vuelto a mencionar a Vladimir Putin y luego a Irán. En los últimos 5 años, Estados Unidos ha intentado manipular a Ucrania y después ha intentado manipular Oriente Medio. Ahora mismo está enfrentándose básicamente a 2 de los países más importantes de los BRICS, Rusia e Irán. Y estos 2 países no son precisamente simples. Rusia es una superpotencia. Irán es una potencia regional, muy fuerte, en Asia Occidental. Al menos saben cómo defenderse. Y Rusia igual. Han aprendido mucho durante la guerra en Ucrania. Y Estados Unidos no está renunciando a estas 2 guerras. No hemos visto ninguna señal por parte del gobierno que indique que estén dispuestos a hacerlo. ¿Y hasta dónde creen que pueden llegar? ¿Cómo pueden pensar que van a derribar a estos 2 países cuando saben que, al seguir adelante y redoblar su postura, lo que van a hacer es unir al mundo entero? A los BRICS y a todos esos países de los BRICS. Me refiero concretamente a Rusia, China e Irán. Porque China, no sé si lo sabes, justo ayer anunció que no va a acatar las sanciones. Les dijo a sus refinerías, podéis trabajar con los iraníes, ignorando lo que dice Estados Unidos sobre las sanciones y todo eso. Este es un nuevo tipo de mundo que se está configurando ante los ojos de la administración Biden. Así es. Exacto. Netanyahu, el primer ministro israelí, le vendió al presidente estadounidense una historia falsa. Ataca a Irán, se derrumbarán en 3 días. Y por supuesto, eso no tenía ningún sentido. A día de hoy sigo sin entender por qué el ejército de Estados Unidos, la CIA y el Consejo de Seguridad Nacional permitieron que Trump actuara basándose en una propuesta tan absurda. Supongo que todos tienen miedo de perder su trabajo y miedo de decir algo, porque entonces Trump los acusaría de traición y los despediría. Así que están atrapados con un presidente que no sabe escuchar buenos consejos, que fue engañado por Netanyahu y ahora está metido en una trampa. Bueno, la situación en Rusia.
Ya sabes, soy crítico con la forma en que Putin ha llevado la guerra, porque creo que no haberla terminado rápidamente permitió que Occidente se implicara cada vez más, y el conflicto se ha ido ampliando y ampliando. Y ahora, tenemos informes que dicen que Europa se está preparando para una guerra con Rusia dentro de 4 años. Bueno, no se puede imaginar un resultado peor de una guerra que Putin podría haber terminado rápidamente. Y si el desenlace va a ser que acabe en guerra con toda Europa, desde luego no es una buena manera de llevar una guerra. Entonces, ¿por qué llevó Putin la guerra de esa manera? Hay distintas explicaciones. La mía es que él quería la guerra como una herramienta para negociar, pero lo que quería negociar no era el fin de la guerra. Eso no era lo importante para él. Lo que buscaba era un tratado de seguridad mutua entre Rusia y Occidente que pusiera fin al conflicto, que sacara a la OTAN de las fronteras rusas, que acabara con todo el régimen de sanciones y que permitiera que los negocios entre Rusia, Europa y Estados Unidos volvieran a funcionar con normalidad. Así que el objetivo de Putin es un objetivo estratégico muy amplio. Yo creo que es poco realista, porque no entiende la dedicación de los neoconservadores estadounidenses a mantener la hegemonía de Estados Unidos. Ellos ven a Rusia como un obstáculo para esa hegemonía, que sigue siendo el propósito declarado de la política exterior estadounidense. Nadie ha repudiado la doctrina Wolfowitz. Paul Wolfowitz escribió esa doctrina en 1991. Tuvo algunas revisiones, pero desde luego ya estaba en vigor en 1992. Así que, como ves, es una doctrina bastante antigua y establecida, y nadie en el gobierno la ha repudiado. Quiero decir, yo sí lo hago, pero no estoy en el gobierno y no puedo hacer nada al respecto. Entonces, si esa doctrina sigue vigente, el objetivo de Putin es irrealista. Es un buen objetivo, demuestra que tiene una visión estratégica muy amplia, pero no es realista. No entiende que no es algo que pueda negociar con Washington, porque ellos están comprometidos con la hegemonía. Y esto es lo mismo de lo que hemos hablado antes. Ha sido el problema con todos los países de Oriente Medio. La razón por la que han ido cayendo uno tras otro es por Israel y por Estados Unidos. No entienden que el objetivo sionista del Gran Israel implica que no puede existir ningún país árabe o musulmán soberano en Oriente Medio. Israel reclama todo ese territorio y muestran mapas que lo representan. Ya sabes, los primeros ministros israelíes enseñan mapas del Gran Israel. Esos mapas incluyen todos esos países independientes que llevan ahí mucho tiempo, especialmente Irán. Y claro, Irán es uno de los países nacionales más antiguos que existen. Así que, cuando te encuentras con una situación en la que hay objetivos que son irreales porque no se pueden alcanzar, pero quienes los promueven no lo entienden, pasa lo que pasa. Y las personas que son las víctimas previstas de las políticas hegemónicas de Estados Unidos e Israel no entienden que eso significa su eliminación. Intentan negociar, pero no se puede. Creo que ese es el verdadero problema. Es el problema de fondo. Y por eso toda esta locura sigue ocurriendo. En mi opinión, lo que queda de Oriente Medio, o como ahora lo llaman, Asia Occidental, debería convocar una conferencia y decir, mirad, tenemos este problema con la agenda sionista del Gran Israel. Eso significa que no podemos existir. Van a por nosotros. Ya han dicho Turquía es el próximo Irán. Ya han reclamado a Arabia Saudí como parte del Gran Israel. Ahora están atacando a Irán y al Líbano. Así que, ¿qué vamos a hacer con esto? Tenemos que darnos cuenta de que este es el problema. En realidad, no se trata ni de Trump ni de los estadounidenses. Estados Unidos es el representante de Israel en la guerra contra los musulmanes, igual que Ucrania es el representante de Estados Unidos en la guerra contra Rusia. Pues bien, Putin tiene que entender que la política exterior de Estados Unidos no deja espacio para un gobierno ruso que sea soberano.
No puede ser soberano. Puede existir, sí, pero solo bajo el paraguas estadounidense. Y eso es lo que significa el Gran Israel, que Oriente Medio puede existir, pero bajo el dominio israelí. Y no tenemos a Putin entendiendo eso. Ni a Irán, Arabia Saudí, Turquía, Irak no lo entendió, Siria, Líbano, y desaparecieron porque no lo entendieron. Y no se puede tener una discusión real sobre esto, desde luego no en el ámbito de la política exterior estadounidense. No tienen conciencia de nada que realmente importe. Y los funcionarios de la administración Trump claramente tampoco la tienen. La declaración que acabas de mostrar del secretario del Tesoro, eso es un disparate. Es incomprensible que un secretario del Tesoro pueda decir semejante tontería. Así que creo que el hecho de que ese tipo de disparates y de fanfarronerías sean tan comunes demuestra la frustración en la que se encuentra la administración Trump. Ahora se han metido en una guerra. No pueden salir de ella. No les queda otra opción que usar armas nucleares, aunque creo que saben que eso también sería mortal para ellos, porque, ya sabes, la prohibición de usar esas armas es muy fuerte. Y si Estados Unidos deja salir a ese genio de la botella, lo estará haciendo de una forma que tarde o temprano se le volverá en contra. Así que no creo que la amenaza de las armas nucleares sea muy real, sobre todo porque esta es una guerra elegida. No es que Irán haya atacado y tenga a Estados Unidos e Israel contra las cuerdas. Irán fue un país atacado y lo único que ha hecho es responder. Y como sabes, soy crítico con la forma en que Irán ha combatido. Justo cuando estaban ganando, se detuvieron y aceptaron un alto el fuego. Deberían haber seguido y ganado, y entonces probablemente todo habría cambiado el gobierno en Israel. Y quizá habrían conseguido un gobierno dispuesto a abandonar la agenda sionista del Gran Israel. Bueno, creo que Irán ha perdido esa oportunidad. Así que, como ves, mi postura parte del hecho de que aquí tenemos dos irrealidades. La idea del Gran Israel, eso es imposible. El territorio es demasiado grande para un pequeño estado con 7 millones de judíos. No puede ser. Simplemente no puede. Y luego está la afirmación de Estados Unidos de que tiene hegemonía sobre el mundo. Bueno, eso es una broma. ¿Tienen hegemonía sobre Rusia, China e India? No la tienen. Es inconcebible. Esas agendas son tan poco realistas que acaban metiendo a la gente en problemas. Y nadie, ni siquiera los que sufren como los rusos o los iraníes, entienden realmente la agenda que está en marcha. Y por eso siempre hablan de negociaciones. Pero, ¿cómo se negocia así? La idea de fondo es que no tienes derecho a ser un Estado soberano. ¿Cómo se negocia algo así? No se puede negociar eso. Y por eso nadie actúa de forma realista. Esa falta de realismo, generalizada entre todos los participantes, es lo que hace que la situación sea peligrosa. Ya he expresado estas opiniones en tu programa y seguía esperando que acabaran entrando en un debate más amplio, que los responsables políticos empezaran a ver que esto no es un callejón sin salida, sino un camino hacia una gran guerra. Y esa guerra sería nuclear. Y eso, desde luego, es lo último que necesitamos. Nadie sale ganando con eso. Así que gracias por volver a hacerme estas preguntas y por darme la oportunidad de compartir mi punto de vista. Pero eso es todo. Paul, hoy uno de los funcionarios de los Emiratos Árabes Unidos dijo que el régimen islámico de Irán se arrepentirá del 4 de mayo, el día en que el puerto fue alcanzado por un misil o un dron, el 4 de mayo de 2026, igual que lo hizo Hamas después del 7 de octubre. Eso es una promesa. ¿Tú crees que esa gente? No veo a nadie entrando en pánico ni dejándose intimidar por este tipo de declaraciones de los funcionarios emiratíes. Pero, ¿de verdad les importa? ¿Ves a alguien preocupado por el destino de los Emiratos, por el hecho de que puedan ser sacrificados en este proceso de derrotar a Irán, sacrificados, totalmente destruidos?
Most likely, what is going on there. Lo más probable es que lo que está pasando ahí sea que algún funcionario contaba con la protección de Estados Unidos. Pero esa protección ya no está. Está frustrado, no sabe qué hacer, y por eso lanza, en un gesto de desafío, una amenaza que no puede cumplir. Es imposible que ese lugar represente ningún tipo de amenaza para Irán. Y si las bases estadounidenses a lo largo del Golfo Pérsico están tan dañadas, es poco probable que vuelvan a funcionar. Entonces, la persona que has citado está en una situación complicada, porque va a tener que llegar a algún tipo de acuerdo con Irán, y aún así, ahí está amenazándolos. Así que, en realidad, se está volviendo vulnerable él mismo, no Irán. So he's making himself vulnerable, not Iran. Sí, Paul, ¿ves a Donald Trump yendo a China el 15 de mayo con la situación actual? I don't know. No lo sé. No. Si yo fuera el líder chino, cancelaría la invitación. Sería un golpe humillante para los estadounidenses y subrayaría la humillación que han sufrido con este ataque tan estúpido a Irán. No veo que puede ganar China con esto. Trump hará mucha propaganda diciendo que ellos suplican esto, suplican lo otro, que están comiendo de su mano, y lo usará para avergonzar a los chinos, casi con toda seguridad. Quiero decir, quizá no, pero con lo fanfarrón que es, siempre intentando parecer que tiene el control, lo más probable es que publique cosas insinuando que, ya ves, seguimos siendo los más grandes, incluso China se rinde. Así que no sé cuál se supone que es el sentido de todo esto. China tiene muchas ventajas que podría aprovechar frente a Estados Unidos. Si bloquearan Taiwán, ya no habría más chips disponibles. There wouldn't be any more chips available. Imagine what that would do to all of the artificial intelligence. Imagina lo que eso supondría para todas las empresas de inteligencia artificial en Estados Unidos. Quiero decir, podrían dejar de enviar tierras raras. Tienen todo tipo de medidas que pueden tomar sin recurrir a ningún conflicto. No es diferente de las sanciones que nosotros imponemos a otros. Así que, si nuestras sanciones no han provocado guerras, los chinos también pueden sancionarnos sin provocar guerras. Y las sanciones chinas sí funcionarían. Dañarían gravemente las operaciones de alta tecnología en Estados Unidos y nos pondrían de rodillas bastante rápido. Pero los chinos parecen optar siempre por no usar su fuerza ni su poder y simplemente esperar, confiando en que sus oponentes se destruyan solos. Así que puede que China, en realidad, no quiera alborotos y acepte celebrar esa reunión. Porque no creo que China esté ahora mismo en una actitud de enfrentarse a Estados Unidos con ventajas o maniobras propagandísticas. Propaganda advantages, propaganda upsets. Like it would be an upset if it said Sería toda una sorpresa si dijeran algo como, creemos que Trump es poco fiable, traicionero, y que ha atacado Irán 2 veces mientras mantiene negociaciones de paz, y no queremos tratar con él. No es bienvenido. Eso sí que sería algo muy contundente a nivel mundial. De verdad lo sería. Creo que tendría un gran efecto en la promoción de la paz, porque muchos países dejarían de apoyar tanto el militarismo estadounidense. Pero no creo que lo hagan, así que no espero que signifique nada ni que salga nada real de todo esto. Trump probablemente fanfarroneará, y los chinos simplemente habrán asistido a otro acto más, sin aprovecharlo. Porque si lo aprovechas, entras en conflicto con el oponente, y ellos no quieren entrar en conflicto. Así que esa es mi opinión al respecto. No creo que ninguna de esas reuniones signifique nada, porque no tiene nada que ver con la realidad. Como Alaska. Como lo de Alaska, sí. ¿Y qué salió de aquello? Nada. Ni siquiera recuerdo ya cuánto hace de eso. Y bueno, todas esas negociaciones con los rusos que hubo acabaron convirtiéndose en acuerdos entre el ruso, Dmitriev, que representa a los oligarcas, y Kushner y Witkoff, que representan a los empresarios estadounidenses. Están llevando a cabo negociaciones para establecer contactos comerciales. No hablan de la guerra,
ni del objetivo de Putin de lograr un acuerdo de seguridad mutua. Verás, hace algunos años me invitaron a Moscú para hablar en una conferencia de la Academia de Ciencias de Rusia sobre si podía haber una nueva Yalta. Y lo que querían decir era el acuerdo entre Stalin, Roosevelt y Churchill, que en cierto modo se repartió el mundo entre ellos. Querían renovar esa idea de Yalta. Y les dije, mirad, eso no lo vais a conseguir mientras la doctrina Wolfowitz siga siendo la política exterior de Estados Unidos, porque establece que Estados Unidos reclama la hegemonía mundial. Así que no vamos a cederos una parte. Y simplemente se enfadaron. Porque eso rompió sus delirios, sus ilusiones, sus esperanzas, y no podían enfrentarse a los hechos. Les dije, mirad, buscad la doctrina Wolfowitz. Es un cuento, pero es la política exterior de Estados Unidos. Podéis ver lo que es. Y simplemente no quisieron. Dijeron, no vamos a reconocer eso. Eso hiere nuestras esperanzas, destruye nuestras ilusiones. When estés bueno. Mira, si los rusos no pueden ir más allá de eso, ¿cómo va a hacerlo alguien más? Quiero decir, no son gente tonta, ya sabes. Están muy bien formados, tienen un gran sistema educativo, pero si no pueden afrontar la realidad porque va demasiado en contra de sus esperanzas, ¿qué va a hacer el resto? Paul, cuando hablas de la doctrina Wolfowitz, todos sabemos cuál fue el resultado del Imperio Británico. El Imperio Británico, la situación que estamos viviendo ahora, sobre todo en Eurasia, con el caso de Ucrania y también en Oriente Medio, básicamente, todos esos países del Golfo, los del Consejo de Cooperación del Golfo, fueron creados por el Imperio Británico. Así que no hay realmente una potencia regional ni una superpotencia en esa zona. Entonces, cuando miro al Imperio Británico y veo que la doctrina Wolfowitz parece extraerse, de alguna manera, de ese mismo modelo, lo que percibo es que cuando hablan de que no haya superpotencias, ni potencias regionales, en realidad están hablando de dividir y dominar, de crear pequeños estados incapaces de defenderse por sí mismos. En el fondo es la misma idea, ¿no te parece? Bueno, la intención de los neoconservadores era desmantelar. Ya sabes, ellos rompieron la Unión Soviética. Rusia ha perdido los vastos territorios de Asia Central, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Georgia. That is for aparting Rusia. Y luego perdieron Ucrania, los países bálticos, Bielorrusia. Ya sabes, Bielorrusia ahora está más o menos unida a ellos, pero sigue siendo un país aparte. Todo eso eran provincias rusas. Así que el colapso de la Unión Soviética permitió a los estadounidenses reducir a la mitad del tamaño de lo que era Rusia y la Unión Soviética. Y ahora creen que pueden seguir adelante porque la Federación Rusa está formada por distintos grupos étnicos. Además, hay una gran presencia musulmana, y por eso los neoconservadores piensan que pueden desestabilizar al gobierno ruso y desmembrar aún más la Federación Rusa. And further dismember the Russian Federation, and it will be a collection of smaller states. Y será un conjunto de estados más pequeños que no tendrán capacidad para ejercer ningún tipo de poder nacional, ni siquiera regional. Así que lo que dices es cierto. Ahora bien, no sé si eso fue una política deliberada del gobierno británico o simplemente algo que ocurrió. Porque el dominio de la India, eso lo llevaba una empresa privada. Y no sé, quizá pasaron un par de siglos antes de que el gobierno británico asumiera el control. La India estaba gobernada por la compañía comercial que había ido allí. Y lo mismo ocurrió en buena parte de África. Ya sabes, era Cecil Rhodes quien gobernaba Rhodesia, no el gobierno británico. Y claro, en Oriente Medio, después de la Primera Guerra Mundial, como Turquía perdió, estaban del lado alemán y perdieron también su control sobre la región. Entonces, los británicos y los franceses se la repartieron
y la dividieron. Dibujaron las fronteras de los países de tal forma que hubiera suficientes chiíes y suníes en cada estado como para mantenerlos divididos y que fuera más fácil gobernarlos. Y eso es lo que pasó. Y tienes razón en que esa fue o sigue siendo una intención de neoconservadores. Quizá ahora se den cuenta de que era algo irreal, no lo sé. O puede que todavía piensen que pueden desmantelar la Federación Rusa. De hecho, ahora hay una oposición interna a Putin que nunca había existido, y todo por los altos tipos de interés. Ya sabes, él protege a esa directora del Banco Central que mantiene los tipos al 18, 19, incluso 20%. Bueno, eso está destrozando la economía, está destruyendo el empleo, está hundiendo el nivel de vida, y al mismo tiempo está llevando a cabo una guerra que ya va por su 5º año, lo cual es injustificable. Podrían haber ganado eso en un par de semanas. Podría acabarla mañana mismo, simplemente usando la fuerza. Pero se niega. Como dije, su objetivo, en mi opinión, es mantener viva la guerra, porque espera usar las negociaciones para conseguir un acuerdo de seguridad mutua, no para poner fin al conflicto. A él no le importa la guerra. Tiene un plan más grande. Bueno, esto empieza a causar problemas. La popularidad de Putin ha bajado 10 puntos. La de su partido también ha bajado 10 puntos. Ahora, según las noticias, está al mismo nivel que el Partido Comunista. Podrían perder las elecciones a la Duma este septiembre, creo que es, o en algún momento del otoño. Y según funciona el sistema ruso, el partido que gana es el que nombra los ministerios. Eso no afectará a Putin, porque su presidente es independiente de esas elecciones. Pero acabaría en un gobierno que no es el suyo. Es lo que pasa en Francia. El presidente francés puede terminar con todos sus ministros siendo del partido de la oposición. Así que esto, básicamente, pondría un límite a la capacidad de Putin para actuar, para hacer cualquier cosa, porque no tendría la Duma de su lado. Creo que los neoconservadores todavía mantienen esas esperanzas, y me sorprende que Putin no se dé cuenta de que está creando vulnerabilidades para sí mismo y para su partido. Todas esas vulnerabilidades desaparecerían si dejara de proteger a esa mujer del Banco Central. Y si simplemente dijera, bueno, ya hemos estado jugando con esto demasiado tiempo, hay que acabar con la guerra. La quiero terminada para el próximo viernes. Y los generales la terminarían. Y entonces, todas las caídas en encuestas volverían a subir. Todo habría terminado. Y creo que eso también dejaría claro a los neoconservadores estadounidenses que en realidad no hay ninguna posibilidad de derrocar a Putin ni de desmantelar la Federación Rusa. Y eso sería positivo, porque mientras sigan aferrados a sus propias ilusiones y sigan presionando a Rusia, tarde o temprano podrían hacer algo que provoque una reacción muy negativa. Así que en el fondo, volvemos a lo mismo, Nima. La gran dificultad a la hora de analizar la situación y responder a tus preguntas, o a las de cualquiera, es que hay una desconexión enorme entre el pensamiento, el comportamiento y la realidad. No entienden la realidad o no quieren aceptarla. Y por eso están tratando de abordar cosas que no son el verdadero problema. En fin, probablemente podría explicarlo mejor, pero creo que sabes a qué me refiero. Sí. Paul, Donald Trump le dijo a la ABC que Irán no ha violado el alto el fuego, que solo lanzaron unos pocos misiles, la mayoría de los cuales fueron derribados. Muy pocos daños en los Emiratos Árabes Unidos. Pero yo creo que los daños fueron de alguna manera importantes, porque se trata de los 2 puertos más relevantes que los Emiratos tenían fuera del estrecho de Hormuz. Desde allí podían enviar petróleo. Y al fin y al cabo, Paul, si la situación con los Emiratos no va a ser una gran preocupación para la administración Trump, imaginemos qué podría hacer que la guerra se intensificara drásticamente, como quiere Benjamin Netanyahu. Esta es la solución que propone Naftali Bennett.
La realidad es que Israel es una democracia, es el mejor aliado que puede tener Estados Unidos, y la OTAN no está ayudando. Imagina por un momento que no existimos, ¿vale? Y tienes todo Oriente Medio lleno de yihadistas, de gente de Al-Qaeda, del ISIS y de Hezbollah. Sabemos lo que pasaría. Irían a por las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Tú estabas en Nueva York cuando ocurrió. Yo estaba en Manhattan cuando pasó. Vi aquellos edificios ardiendo. Eso es lo que ocurre cuando dices que Oriente Medio no es nuestro problema, que no nos importa. Entonces los islamistas radicales vendrán al Gran Satán, a Manhattan, a California, a Estados Unidos, pero con misiles balísticos nucleares. Y teniendo a Israel, no hace falta enviar cientos de miles de soldados al terreno. Sí, ya sabes lo que está diciendo. Básicamente está amenazando a Estados Unidos con otra operación de bandera falsa dentro del propio país. ¿Lo entiendes? Sí, fue una campaña de miedo. Verás, por lo que yo entiendo, Nima, los llamados radicales musulmanes son creaciones de la CIA. Los creamos para desestabilizar a la Unión Soviética en Afganistán. Y Bin Laden era nuestro hombre. Él dirigía esa organización, una operación de la CIA contra los soviéticos. Y está clarísimo que no tuvo absolutamente nada que ver con el 11 de septiembre. Ningún musulmán tuvo nada que ver con el 11 de septiembre. Fue una operación interna de los neoconservadores estadounidenses para crear el nuevo Pearl Harbor, que según ellos necesitaban para invadir Oriente Medio y destruir los países que se interponían en el camino del Gran Israel. De eso trató el 11 de septiembre. Y la guerra contra el terrorismo es un engaño. No había ningún terrorismo. Era una guerra para deshacerse de Gaddafi, de Saddam Hussein, de Assad, por el Gran Israel. Igual que la guerra actual es para eliminar a Irán por el Gran Israel. Y bueno, hay gente que culpa a Israel por eso. Yo creo que no es lo más probable, pero sí sabían lo que iba a pasar, porque tenían agentes del Mossad en el lugar, con cámaras preparadas para grabar cuando los edificios se vinieran abajo. Así que lo sabían de antemano. Y eso se debe a que los neoconservadores estadounidenses en su mayoría son judíos y creo que la mitad tienen doble nacionalidad, israelí y estadounidense. Así que desde luego se lo habrían contado a los israelíes. Además, alguna empresa tuvo que haber cableado esos edificios. Ya se ha demostrado de forma concluyente que el edificio 7 estaba cableado. No hay otra manera de que se derrumbara con una aceleración de caída libre. Y los otros dos edificios también se vinieron abajo, prácticamente con la misma aceleración, cayendo sobre su propia base. Así que, En ingeniería civil lo llamamos exmolición controlada. Significa que derivas förfju de föden danen och förfikal och frean. así es. Yo presencié uno hace años cuando era estudiante de ingeniería. Así que cuando lo vi, dije, eso es una demolición controlada. Bueno, ¿quién cableó los edificios? No hay muchas empresas que hagan eso. Y, hasta donde yo sé, nunca antes se habían derribado edificios tan altos como las dos torres que fueron demolidas de forma controlada. Era un riesgo. Normalmente no se tiran abajo edificios de 100 o 104 plantas, porque casi no existen, quizá un puñado en todo el mundo. Así que hacía falta mucha competencia y también mucha confianza en que podrían lograrlo. Nunca había pasado algo así. Entonces, ¿de dónde salió esa empresa? No hay muchas. Y fíjate que nadie en la comisión que investigó el 11 de septiembre llamó a las empresas de demolición. No puede haber más que unas pocas. Y podrían haber dicho, oiga, ¿qué nos puede contar sobre esto? ¿Fue una demolición controlada? ¿Fueron ustedes quienes cablearon los edificios? ¿Quién lo hizo? Y yo creo que probablemente fue una empresa israelí, porque ya sabes, los edificios en Stencil judío Silverstein. Así que tenían acceso.
Y el sistema de seguridad también estaba bajo el control de los neoconservadores. Pero aún así, como ves, es difícil explicar eso. Quiero decir, Israel no tiene rascacielos que haya que derribar para construir otra cosa, y no tienen experiencia en demoler edificios de ese tipo. No creo que ni siquiera tengan experiencia en derribar edificios tan altos como el edificio 7. Pero sí sabemos con certeza, y eso no se puede debatir, que un edificio como el edificio 7 del World Trade Center no puede caer a velocidad de caída libre sobre su propia base, a menos que sea una demolición controlada. Porque una demolición controlada significa que cada planta tiene que soltarse justo antes de que la planta superior la golpee. Porque aunque la planta de arriba tenga suficiente masa y fuerza para aplastar la de abajo, eso lleva un tiempo. It takes some time, whether it's a second or a split second. Da igual si fue un segundo o una fracción de segundo. El resultado final es que no fue una caída libre. Eso fue así, y no hay debate posible. Así que sabemos que estaba preparado. Y si ese estaba preparado, es muy probable que los otros dos también lo estuvieran. Ninguna de esas preguntas se llegó a abordar nunca. Y por supuesto, los agentes del Mossad que fueron detenidos mientras lo grababan, todo estaba montado. Así que tenían que saberlo. Los retuvieron un par de meses, nunca los interrogó la comisión y los enviaron de vuelta. Y sí, la llamada guerra contra el terror fue una orquestación creada para llevar a Estados Unidos a la guerra por un gran Israel. Lo ocultaron llamándolo guerra contra el terror. Pero los terroristas estaban organizados por la CIA, así que estábamos en guerra contra la misma gente que luego usamos para derrocar a Gaddafi. Y esa misma gente la enviamos después a Siria para intentar derrocar a Assad. Es las terroristas organizadas por la CIA contra lo que supuestamente strengthen. Organized by the CIA that we were having a war on. And of course, no one ever exposed it. Y por supuesto, nadie lo expuso nunca. Los medios no dijeron ni una palabra. Nadie en el Congreso se atrevió a abrir la boca. Y los pocos que lo hicieron, por ejemplo, los científicos de la Universidad Brigham Young, que recogieron el polvo del World Trade Center y demostraron, sin ninguna duda, que contenía nanotermita, tanto reaccionada como sin reaccionar. Bueno, la nanotermita es lo que se usa para derribar edificios. Así que a él lo despidieron de la universidad. Y eso fue un mensaje para todos los demás físicos. No digáis nada, perderéis toda la financiación federal. Cerrarán vuestro departamento de física, se acabará vuestra carrera, y las administraciones lo sabían que no podían perder ese dinero federal. Así que todos se callaron. Lo mismo pasó con los arquitectos de grandes edificios y los ingenieros estructurales. High-rise architects and structural engineers. Eventually, Richard Gage had 3,000 of them. Con el tiempo, Richard Gage consiguió que 3,000 personas dijeran que eso no podía haber ocurrido como contaba la versión oficial, que esos edificios fueron derribados de forma intencionada. Le llevó años lograrlo, porque si eres ingeniero estructural o arquitecto especializado en rascacielos y adoptas una postura así, la mayoría de tus clientes van a pensar, estás del lado de los terroristas, estás defendiendo a los terroristas, no vamos a trabajar contigo. Y tu negocio se viene abajo. Así que creo que el gobierno sabía que la gente capaz de ver a través de todo esto se iba a autocensurar, porque si eran físicos, perderían sus puestos en las universidades, y se aseguraron de que el primero que dijera algo quedara acabado. También sabían que los arquitectos y los ingenieros no podían hablar sin perder clientes, porque la gente diría, estás del lado de los terroristas. Because people would say, you're on the terrorist side. And they knew too that if you Y también sabían que si trabajabas en periodismo y decías algo, te iban a señalar, a demonizar o simplemente a ignorar, porque todo el mundo tendría miedo. Así que incluso quienes lograban demostrar un caso, nadie decía nada, porque pensaban nos van a ir a por nosotros también. No van solo a por él, van a por cualquiera que se atreva a hablar. Así es como funciona. Lo mismo pasó con el asesinato de John Kennedy, con Robert Kennedy. Era fácil ver lo que había detrás, pero el precio era demasiado alto. Y por eso todo el mundo se calló.
Ese es un problema real, porque incluso quienes conocen la verdad no pueden ser eficaces, ya que reconocerla resulta demasiado costoso para cualquiera. Y por supuesto, la situación empeora si todo el mundo es demasiado poco realista como para ser realista. If everybody is too unrealistic to be realistic. No. 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 Thank you. Gracias. Gracias, Paul, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. As always. Okay. Vale, muchas gracias. Nos vemos la semana que See you viene. next week. Voy a enviar su enlace. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.